así las cosas, don José, como siempre, comentarios nacionales. Fernando, vamos a ver si podemos ir analizando poco a poco. Claro. Voy a comenzar con uno de los segmentos más importantes, que es la economía. Y voy a usar cifras, porque de la economía no se puede hablar de que yo pienso que o me dijeron por ahí. No, vamos a ver los números. Usted decide de esos números cuál utilizar. Le voy a dar para que tenga en el tiempo. Laurentino Cortizo fue electo para gobernar por 60 meses. Al día de ayer cumplió 36 meses. Le quedan 48 meses. No, le quedan 24. 24, perdón. 12 más 12 es 24. Bien, tiene toda la razón. Sí. Porque son 60 meses. Entonces, lleva cumplido 60% del mandato. Le queda 40% del mandato presidencial. Entonces, de eso, establezco así. 8 meses de la administración Cortizo pasaron sin COVID. El resto de esos meses con COVID. Es decir, 70% del tiempo Sí. bajo COVID. Entonces, eso tuvo una influencia importante en la economía panameña, sin duda alguna. Veamos algunos de los números que tenemos y qué es lo que hay. Vi lo que me entregó usted ayer de la Cámara de Comercio con respecto Sí. a cuáles son los problemas más importantes de este país. Y usted lo compara con una encuesta que yo le estaba leyendo la semana pasada de CIEPS, Sí, pues. que ponía la corrupción en el primer tomo. Esta encuesta pone la corrupción con 2% en la percepción de la gente. Ahora le hablo sobre eso. Pero fíjese la economía del presidente Cortizo, cómo se desarrolló. Durante el año 2020, que es el año que nos interesa, la economía panameña, producto de la pandemia, cayó en 17,9%, vertiginosamente. Es una caída abrupta. Si usted lo compara, ese 17,9% de ese año, a nivel mundial la economía cayó 3,1% y a nivel regional 7%. Nosotros tuvimos la caída más vertiginosa. Claro, porque ningún país está tan unido al mundo como este. Sin embargo, nuestra estructura productiva portuaria se mantuvo trabajando 100%. Y de logística. Y logística y canal. Eso es en el 20. En el 21, la economía panameña creció a 15,3%. Y la economía global creció a 6,1%. La economía regional, es decir, de América Latina, creció a un promedio de 6,8%. Es decir, la recuperación de la economía fue en V. Una V perfecta. Perfecto. Y en el año 22, en el primer trimestre de este año, crecimos a una tasa de 12,8% y en abril de este año 22 a una tasa de 6,8%, entre las más altas. Le voy a dar ahora el 22. En el 22 Panamá creció 15,3%. En el 21, perdón. En ese mismo 21 el mundo creció a 6,1% y la región a 6,8%. En materia de empleo, ¿no así? Nosotros logramos recuperar el empleo parcialmente durante este repunte y estabilizamos la economía a los niveles del 19 y un poco más. Pero el efecto que la pandemia tuvo en el empleo fue durísimo. Y se creó una relación de mayor endeudamiento, porque al no nosotros tener la capacidad de emitir papel moneda, ¿a qué tenemos que hacer? Endeudarnos. Ir al banco a pedir plata. Y fuimos al banco a pedir plata y durante todo este periodo mantuvimos el grado de inversión. Ustedes preguntan, bueno, ¿qué cariño es eso del grado de inversión? Es una calificación de riesgo soberano que me dice a mí si yo tengo la capacidad de pagar lo que debo y si esa capacidad es buena o es mala. Cuando yo tengo grado de inversión es porque es buena. Y como consecuencia, como yo soy buen cliente, va a pagar, la tasa de interés que pago es más baja. Sí, que en esta pandemia la perdieron Colombia y Chile. Nosotros no la perdimos. Nosotros la perdimos. Perdón, Colombia, Perú y Chile. Entonces, nosotros no la perdimos y no solamente la perdimos, sino que recuperamos. En el 2022, ¿qué nos pasa ahora? Bueno, nos sorprende la guerra de Ucrania.
Digo, no nos que nos sorprende porque no sabíamos, sino sabíamos lo que estaba ocurriendo, usted lo escuchó toda la mañana aquí con nosotros. La guerra de Ucrania tiene un efecto devastador en dos renglones, fundamentalmente en el incremento del precio del petróleo. Y si usted mira lo que le decíamos ayer al caballero con que conversábamos ayer, con todos estos números, de enero, si usted toma como referencia enero, incluye febrero, hasta el 17 de junio, la República de Panamá tuvo que pagar 288 millones de más por el combustible consumido. 288 millones que han ido incrementándose y se van a incrementar a los niveles en que se encontraba. Nada más piense usted en el precio del 17 de junio, que era casi 5 y algo, cuando subió a 6, todo eso se va incrementando. Y eso nos hace suponer a nosotros que en el 22 la tasa de crecimiento económico de la administración Cortizo va a terminar entre 5%. Ahí los cálculos. No solamente eso, José, sino que algo Hablo de crecimiento neto. Que no hemos tomado en cuenta es el problema que hay con el trigo, el arroz y el maíz. Y no lo digo solamente por la escasez que hay mundial, por la alta de los precios. El trigo ha tomado un precio como nunca antes, sino que después del gas licuado, el producto que más pasa por el Canal de Panamá son los granos. Y esa ausencia de granos va a tener una presión sobre el Canal de Panamá que no nos han dicho. Todavía no la tenemos, pero sí tenemos el efecto del gas natural. Sí. El gas natural solo porque no pase por Panamá el transporte del este hacia Oriente, porque ahora se va directo del este a Europa, significa para nosotros una caída en los ingresos del canal de 90 millones de dólares. Solamente eso. Y lo de los granos. Y los granos es otra historia. Son otra historia. Es otra historia. Pero en este momento, ¿qué nos interesa resaltar de esta? ¿Cuáles sectores de la economía se dinamizaron? Porque al final a uno le interesa son aquellos factores que generan empleo. Bien. Las locomotoras del... Exacto. Pero fíjese cuáles fueron. El comercio se recuperó en 19,2%, que es generador de empleo. Bueno, es que a partir de casi de cero. Construcción, 31,7%. Minería, 115,7%. Todavía no hemos terminado el contrato. Minería. Importante para nosotros. El peso de la minería en el Producto Interior y en la generación de empleo y en los más de 20,000 suplidores que tiene la mina. En transporte y almacenamiento y comunicaciones, 11,1%, y en la industria manufacturera, 11%, y el sector agropecuario, del escuálido 1,6% que teníamos, crecimos 3,1%. Entonces, sectores dinámicos que generan empleo, ahora se ven golpeados por la inflación. Ese es el problema de hoy. Si usted mira ahora, hoy, Fernando, hoy, usted que ha visto el informe completo, cuando usted mira la preocupación real de los panameños, ¿dónde está? En la economía. ¿En qué parte de la economía? ¿En abstracto? No. En el combustible, el costo del transporte, no solamente el costo del transporte para nuestros alimentos, que lo vimos estos días, que ya se resolvió afortunadamente, pero el costo de transporte público y privado. Porque la gente que se mueve de Chorrera o de Arraiján para Panamá, que es el centro más importante de mano de obra, ¿se gastaba qué? 90, 100 dólares por los costos. Nosotros no es la primera vez que tenemos el combustible en esta época, ya lo hemos tenido, lo tuvimos en el 2008. Pero nunca llegó a $6, la barrera de los $6 nunca la rompió. Sí, el equivalente, acuérdense que cuando hablamos del dólar del 2008. Sí, el dólar del 2008 valía un poco más. Valía mucho más, que el de ahora. O sea, si yo lo llevo, lo deflacto, es decir, si yo lo llevo a valor contante, es superior. O sea, esas son las cosas que a veces la gente no se le explica, y si usted no me explica a mí las cosas, ¿cómo yo lo voy a entender? Muchas de las cosas que yo le explico a ustedes, yo las aprendo preguntándole aquí a los que saben de esto y busco las estadísticas. Entonces, en términos generales, la economía antes de la guerra de Ucrania y antes de todo este proceso inflacionario venía en un proceso de recuperación. En los sectores que generaban empleo, ahora se ve golpeado duramente. Nuevamente, porque todavía mantenemos la cobita en Panamá. Bajo un control, nosotros desarrollamos en Panamá un mecanismo de protección. ¿Cómo resolvimos el problema de la demanda? Con el vale digital, que fue el que puso efectivo
para que la gente pudiera comprar. Sí, con las bolsas solidarias Y también. las bolsas solidarias que permitieron que el sector agropecuario, que nunca dejó de trabajar, y se creó un problema nuevo para nosotros, para el mundo, que fue el sector logístico. No había, había problemas de suministro por el atascamiento de los puertos. Nosotros no tuvimos esto en Panamá, y el canal de Panamá tuvo en el año 21 uno de los ingresos más altos de su historia. 2.100 millones de dólares fueron a regresar a la economía panameña, o sea, a los ingresos del Estado. Se recuperó, ahora usted va a ver, los ingresos tributarios, que es un indicador importante, en una forma sustancial. Aumentó la tasa de empleo en ese periodo. Y fíjese que al final nosotros logramos recuperar los ingresos, fíjese. En el 21 la relación deuda pública PIB se redujo de 68,5 a 63,7%. La recaudación de ingresos del gobierno superó los 591 millones, es decir, mejoramos la recuperación de ingresos. Ahora, ¿eso resolvió el problema de todos los panameños? No. Claro que no. El arranque del cuarto año del presidente Cortizo coincide con una serie de problemas internacionales cuya solución no están en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer nosotros frente al problema del petróleo? Podemos pasar subsidios, por eso pasar por plata de aquí para este bolsillo. Una de las cosas importantes que hizo el presidente Cortizo, dos voy a mencionar. Uno fue planificar una nueva matriz energética. Hablo de la matriz energética, aquella que genera, incluyendo ahora el gas natural. Y entonces comenzaron los que no saben de esto a decir, bueno, que el gas natural subió. Bueno, los que no saben, los que dicen eso, es que el gas natural, como se pactó y se compró al futuro, está por debajo, es como 2,3. Pero tú compras una prima de seguro que cobra, que paga Claro. esa Entonces, diferencial. El gas que nosotros usamos es más barato que lo que usted ve en el mercado ahora mismo. Que es gas natural y no gas licuado. Gas que natural. También hay que decirle la diferencia. Entonces, en ese gas natural, ¿así?, menos contaminante, vamos a producir mayor cantidad de energía y potencia a más bajo precio, y se va a estabilizar el mercado ocasional, que no va a tener esos altos. Y usted va a pagar, al retirarse del presidente Cortizo del gobierno, menos por su tarifa eléctrica. Pero además, el gobierno logró sentar a la empresa minera para discutir los ingresos. Es un montón de cosas. Son 7 temas. Ambiente, empleo, uso de trabajadores extranjeros, todo. Entre los ingresos, nosotros estamos recibiendo 31 millones de dólares al año por unas regalías que están establecidas en 2%, pero con las reducciones quedaba en 1%. Para establecer un nuevo sistema de regalías, cuyo cálculo nos ponen a nosotros en el nivel más bajo, el precio de 4.30, de unos 470 millones, y si el precio sube a 50, 60, nos pondrían entre 600, 700 millones de dólares. Eso está en proceso de terminarse. Entonces, en materia económica, ¿qué cosas nos quedan a nosotros por ahora? Que no puede hacer el gobierno solo. Esto es lo fundamental del día de hoy. Y quizás lo que usted debe observar hoy en la presentación del presidente y sus cifras, y la del presidente de la Asamblea Nacional, que yo no tengo la menor duda que Cristiano Adames se va a elegir, tiene los votos ya, en cambio democrático. Ahora le hablo un poquito, porque no lo voy a adelantar todavía. Entonces, creo que el presidente de la Asamblea y la Asamblea Nacional deben entender fundamentalmente, igual que el Ejecutivo, que el país de hoy, el de ahora, porque el de ayer ya lo vivimos. Ayer tuvimos la capacidad de resiliencia que nadie creía que le íbamos a tener. Hoy necesitamos el conjunto de las fuerzas políticas partidarias y de la sociedad civil organizada, de los empresarios, de los trabajadores, para poder mantener y crecer el empleo con más inversiones y mejores salarios. Ese es un reto que se nos da en el momento en que la materia prima para el productor del sector agropecuario aumenta considerable y extraordinariamente. Pero paralelo a eso, también nosotros tenemos capacidad para ir al mercado internacional. Y se desarrollan nuevos proyectos a nivel global que permiten fuertes inversiones en nuestra región.
nosotros tenemos que aprovechar eso. Pero para aprovecharlo, las elecciones son en el 2014. 24. Perdón, 24. Falta un tramo importante, pero yo tengo que poner los 3 golpes todos los días de Dios. Sí. Y cada vez me es más difícil. Entonces, es el corto plazo, como decía su amigo Kane, en el largo A largo plazo, plazo todos estamos muertos. todos estamos muertos. Aquí me interesa el corto plazo. El que tiene, yo tengo que poner los 3 golpes todos los días de Dios. ¿O no? Exacto. Y además, tengo que ver cómo recupero la educación, que ha tenido una caída vertiginosa. Sobre Eso. todo, una de las noticias que nosotros no le hemos prestado la atención debida y es ese intento de suicidio de más de 800 estudiantes. Sí, Claro. Y parece que fue un más. Pero además, Fernando, cuando hablamos con la ministra, el miedo de nuestros estudiantes ahí a la escuela. Hay un temor. No, porque- José, y es algo mucho más profundo y quiero que lo concienciemos como sociedad, porque muchos de esos muchachos tienen la presión de sus padres de sacar buenas notas porque esa beca que consiguieron en estos 2 años virtuales es parte del presupuesto de la casa. Claro, claro. Sí, por eso, y por eso esa presión que tienen esos muchachos ya como proveedores de dinero de casa a punta de una clase donde no están entendiendo absolutamente nada de lo que le están explicando después de 2 años no de sola- virtualidad. Y no solamente que no lo entienden, sino que le da miedo un muchacho que no ha pasado, que para tercer grado se había pasado presencialmente. primero y segundo. Por primero y segundo, es decir, no ha socializado. Entonces tiene miedo, que no sabe, tiene miedo del maestro, tiene miedo de o sea, la salud mental se convierte en un elemento fundamental, sobre todo por la cantidad de noticias negativas con que hemos inundado a este país. Y yo lo voy a decir de otra forma. Creo que el país, junto a la administración Cortizo y el país, jugó un papel importante en la contención de la pandemia. Este es un país que respondió Responsablemente con responsabilidad a atender esto. ante las medidas restrictivas más duras del mundo. ¿eh? No, Una no fue de la las más- duras la del más mundo, dura. no, la más larga. La más dura del mundo la tiene China. No, bueno, sí, es verdad. Nosotros, todo eso, y además los programas de asistencia de Panamá son los más duraderos Sí. no hay en América Latina ningún país que haya tenido este nivel de asistencia. Bien. Frente a eso, ahora nos enfrentamos a una nueva coyuntura que es la guerra de Ucrania y el replanteamiento global. Entonces nosotros tenemos que tener una estrategia nueva, política. Fíjense algunas cosas que les voy a señalar. Hoy arranca el cuarto año de la Asamblea Nacional. Creo que Cristiano Dames tiene los votos para Tiene ser los votos para ser presidente. sin duda alguna. Pero fíjense que noto. Vi ayer en las redes que me llegó a mis celulares. Normalmente yo no me informo por las redes, ¿ah? Yo busco otras fuentes de información. Y tengo bastante. Una información que decía que el presidente del Partido Cambio Democrático daba instrucciones cómo debe votar su bancada. Y yo lo primero que pregunté, y bueno, ¿y hubo alguna votación de los diputados para definir por quién iba a votar? Hubo una reunión de Hubo una diputados. reunión de los diputados y se reunieron los que sean 18. 18, yo voy a proponer a fulanito, a sutanito, a menganito, y votamos, y el que tenga más ese es. No había nada de eso. Entonces volvemos a los métodos viejos. Claro, Los métodos viejos no funcionan para los problemas nuevos. Entonces, ¿quién decidió esto? Sí. Te hablo de cambio democrático. ¿Y por qué me interesa el cambio democrático? Porque a mí me interesa la fortaleza de los partidos políticos. Sí. Porque la fortaleza de los partidos políticos, los partidos políticos, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, es parte de la institucionalidad de un país. Exacto. Y entonces, para afrontar los problemas sociales que afronta Panamá, particularmente el sector agropecuario, ya lo hemos visto. Y yo soy un amplio defensor del sector agropecuario. Pero además soy un amplio defensor de los trabajadores. De que los trabajadores reciban el salario adecuado para sus necesidades. Pero estamos frente a una coyuntura de meses, 4, 5 meses, que tenemos que enfrentar juntos. Por eso celebré Ese acuerdo de el acuerdo de ayer y celebré el acuerdo en Ecuador. Sí. Porque el mundo se ha vuelto tan chiquito. Entonces, en esta nueva correlación de fuerzas sociales, Fernando, la Asamblea Nacional, el presidente, vamos a prestarle atención a lo que va a decir Cristiano. Dames,
tiene que jugar un papel importante para impulsar en forma coordinada lo que tenemos que hacer. Y los partidos políticos, todos, tienen que jugar un papel creativo y proactivo, y lo debe entender el gobierno, frente a los acontecimientos de los próximos meses que nos enfrentan a los niveles de incertidumbre globales y a los niveles de incertidumbre locales frente a una sociedad cada día más exigente.